Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Mónica Monzón Vargas, especialista en ginecología y obstetricia con una alta especialidad en medicina crítica del embarazo, es decir, los embarazos con mayor riesgo. El día de hoy vamos a empezar la primera parte de lo que va a ser una cápsula que va a englobar todo el embarazo de una mujer con un parto pretérmino, desde la amenaza de parto pretérmino, que es lo que engloba un bebito que nace antes de las 37 semanas y las repercusiones que puede llegar a tener a futuro. El día de hoy, la primera cápsula, la primera parte de este programa se va a tratar acerca de cómo identificar a esas mujeres que están en mayor riesgo de presentar una amenaza de parto pretérmino, de cómo las vamos a preparar, de los cuidados que tenemos que tener con ellas, el seguimiento, los medicamentos, en general el tratamiento que se le da a una mujer que está en mayor riesgo de presentar un parto pretérmino. Entonces, ¿qué se considera un bebé prematuro? Un bebé prematuro es aquel que va a nacer, ya sea por parto o por cesárea, antes de las 37 semanas de gestación. Es muy importante porque nosotros lo llevamos no en meses, sino en semanas. Se considera de término completamente a las 40 semanas, que es la fecha probable de parto que te calcula tu ginecólogo o ginecóloga de cabecera con la fecha de última menstruación para aquellas mujeres que son regulares. Aquellas que no lo son y que realmente no tienen una fecha de última menstruación exacta, lo llevamos a cabo mediante el cálculo de semanas por primer ultrasonido. Por eso es importantísimo el control prenatal y nunca me voy a cansar de repetírselos. O sea, si tú llevas un control desde el principio del embarazo, es mucho más fácil pronosticar y predecir complicaciones a futuro y evitarlas. Entonces, con el primer ultrasonido, en aquellas mujeres que no son regulares, vamos a calcular las semanas de gestación. Entonces, si un bebé se adelanta y nace antes de las 37 semanas, se considera un bebé prematuro. Entre más prematuro sea el bebé, pues más complicaciones va a tener, ¿de acuerdo? Entonces puede ser un bebé extremadamente prematuro, aquel entre 27, menos de 28 semanas de gestación, y de ahí vamos a ir teniendo diferentes rubros. Inclusive el prematuro que ya está casi alcanzando la recta final de las 37 semanas, se le sigue considerando. O sea, si tu bebé nace de 36.6 semanas, sigue siendo un bebé prematuro. Y como bebé prematuro se puede llegar a complicar. Un bebé prematuro no nada más es aquel que no ha alcanzado estas semanas de gestación. Lo que tenemos en cuenta también es el peso y el hecho de que, por ejemplo, sus pulmones, sus órganos internos, sus riñoncitos, su sistema nervioso central no están lo suficientemente maduros. Y de hecho, entre más prematuros están, muchas veces ni siquiera tienen el reflejo de succión. Eso se los va a explicar mucho más adelante el neonatólogo, pero es importante sobre todo para las repercusiones que puede tener cuando recibimos un bebé en estas condiciones. Entonces, ¿cuáles son las principales causas que tenemos que tener en cuenta? De las principales son las infecciones, por eso la importancia del control prenatal. Puede ser que tú tengas una infección vaginal o una infección en vías urinarias y ni siquiera tengas síntomas, no estés notándolo en tu cuerpo. El embarazo hace que el sistema inmune de la mujer disminuya para tener esta tolerancia hacia el feto. Entonces, como disminuyen las defensas, eres más proclive a que te puedan dar infecciones. Entonces, el flujo que normalmente tú considerabas como algo habitual, algo normal, puede ser un flujo que realmente sea una infección, que ya hayas tenido desde antes, y si no acudes al ginecólogo, bueno, no hay forma de que tú lo sepas. Puede inclusive que no te dé comezón, que no esté manchando mucho tu ropa interior, pero eso no quiere decir que no te predisponga a que inicies con contracciones antes de tiempo. Ese es el detalle. Las infecciones van a provocar inflamación y la inflamación va a provocar que desencadenes un trabajo de parto. Entonces, inclusive una infección de vías urinarias que no te esté causando ardor al orinar, solo con el examen general de orina, si nosotros diagnosticamos que tienes bacterias en orina, la embarazada se considera un paciente en riesgo y se le tiene que dar antibiótico. ¿Qué tipo de antibióticos? Eso lo decidirá tu médico de cabecera y de preferencia lo tiene que hacer con un urocultivo. Ahora, ¿qué otras infecciones pueden ser? Inclusive infecciones dentales. Cualquier tipo de infección en piel, cualquier tipo de infección realmente puede desencadenar a nivel sistémico que inicies con contracciones. Entonces, importante también la limpieza dental. Por otro lado, otras causas que pueden provocar una amenaza de parto pretérmino o un parto pretérmino son aquellas pacientes que tuvieron virus de papiloma humano o que por alguna razón tuvieron algún procedimiento quirúrgico en el cuello de su matriz. ¿Por qué?
porque si hubo un corte, si hubo una conización, el cuello de la matriz queda más cortito. Entonces el cuello finalmente es la parte final del útero que va a estar reteniendo al embarazo. Si no tiene la suficiente fuerza y la suficiente longitud, puedes estar embarazándote, sí, tal vez sin problema, pero vas a estar perdiendo bebés a muy temprana edad y bebés que probablemente inclusive sean tan prematuros que no puedan sobrevivir. Entonces esto lo tiene que tener en cuenta tu ginecólogo, y hay varias cosas que podemos hacer al respecto, desde dar progesterona, hacer un cerclaje, que es poner puntos para cerrar este cuello. O sea, no estás sola, pero tienes que informarte. Por otro lado, en aquellos bebés que son gemelos, ¿no? Entre mayor número de fetos, pues el útero se va a ir estirando mucho más. Y el útero es un músculo, y como tal el músculo va a llegar a cierto punto de estiramiento en donde el cuerpo va a creer que ya está listo, o sea que ya es un embarazo de término, pero en verdad no, en verdad son dos bebitos que, sumando los pesos de ambos y sumando la distensibilidad del útero, pues parecería que ya es un embarazo de término cuando no lo es. Por eso la mayor parte de los embarazos múltiples, tanto gemelares, trillizos y bueno, no se diga de alto orden fetal, van a presentar partos preternos. Y bueno, la vía de resolución del embarazo normalmente pues, es cesárea, no es lo más indicado. Ahora, ¿qué otras cosas pueden hacer que se distienda el útero? Por ejemplo, aquellas mujeres que, al contrario de tener poco líquido, han escuchado hablar del oligohidramnios, que es el tener poco líquido cuando se está quedando ya casi sin líquido el bebé. Hay otra patología que al contrario produce muchísimo líquido. Sobre todo esto sucede en embarazadas que están con diabetes gestacional. Entonces, esta distensión de líquido no es que el bebé esté grande, no es que el bebé esté ya maduro, simplemente el útero se distiende tanto que empiezan con contracciones. Estas, así como otras causas, por ejemplo, úteros que tienen miomas, úteros que tienen alguna malformación, bueno, pueden desencadenar también trabajos de parto antes de tiempo. Por último, situaciones de estrés. Ya habíamos hablado de la inflamación, habíamos hablado de las infecciones, que son la principal causa, pero también situaciones de estrés de tipo emocional, de tipo físico. Se ha visto que, por ejemplo, en situaciones en donde, no sé, un temblor, un terremoto, hubo una situación tan solo por la pandemia, ¿no? Algo que esté causando el estrés emocional a la paciente, esto va a desencadenar que empiece con contracciones. Entonces, las contracciones, hay muchos medicamentos que se pueden utilizar para inhibirlas, pero esto tu médico lo tiene que determinar. No todas las pacientes son candidatas a todo, porque muchos de estos fármacos afectan también a la presión. Entonces, si tú tienes la presión bajita y te dan cierto tipo de fármacos, la podemos bajar más y que ya no le llegue suficiente sangre al bebé. Todo esto ya entra del dominio del profesional. Entonces necesitas acudir con tu médico, con tu ginecólogo o ginecóloga de cabecera para que determines si eres candidata o no a esta uteroinhibición. Así se le llaman a estos medicamentos, uteroinhibidores. Por otro lado, ¿qué es lo que podemos hacer para, o sea, esto es para mantener el embarazo, pero cuando ya definitivamente no se puede mantener el embarazo, lo ideal es hacer una maduración pulmonar? ¿A qué le llamamos esto? Inyectamos cierto tipo de esteroides, que eso también lo tiene que determinar tu ginecólogo o ginecóloga, para hacer que los pulmoncitos de tu bebé maduren más rápido. Y no solamente se benefician los pulmones, sino también el tracto digestivo y el cerebro. Ahora, para la protección neuronal, esto ya se recomienda exclusivamente en el hospital, es el sulfato de magnesio. Se ha visto que tiene propiedades para que el bebé, cuando nazca, a pesar de ser prematuro, pues tenga menor riesgo inclusive de hemorragia interventricular, o sea, hemorragia cerebral por prematuridad. Los protege muy bien y esto pues lo tiene que determinar tu médico de cabecera. Por último, muchas de mis pacientes me preguntan, doctora, yo ya tuve un bebé prematuro, ¿puedo llegar a tener otro bebé? Sí, de hecho el factor de riesgo, uno de los factores de riesgo más importantes también para la prematuridad es haber tenido ya un antecedente de un bebé prematuro. Entonces es muy importante que si tú ya tienes esto dentro de tus antecedentes, acudas al médico y le den seguimiento desde el principio. Puede ser que tengas el cuello muy cortito sin necesidad de haber tenido una cirugía. Entonces te podemos dar progesterona para evitar esto, inclusive hay pesarios para evitar que el bebé llegue antes de tiempo. Entonces sí hay forma de evitarlo, podemos estar monitorizándote de forma más estrecha y que tengas o no infecciones vaginales o infecciones de vías urinarias mediante cultivos de repetición. Y si es necesario, inclusive hay mujeres que se la viven con antibióticos que no dañan al bebé, pero que sí garantizan que no se vaya a adelantar el parto.
Por otro lado, una ruptura prematura de membranas, que es cuando se rompe la fuente antes de tiempo, bueno, pues ya se rompió esto que tenía protegido al bebé, entonces hay mayor riesgo de que se pueda infectar ya no solamente el líquido, sino el bebé, y inclusive hay mujeres que llegan tan tardíamente al hospital que inclusive o el bebé puede morir o tenemos que quitarles la matriz completamente, el útero, porque ya está todo infectado. Entonces hay especificaciones, hay cosas que desgraciadamente tenemos que adelantar el parto nosotros mismos. Ya no es que venga y que no esté previsto, sino al contrario, hay indicaciones específicas médicas en donde es el mismo ginecólogo o ginecóloga quien decide interrumpir un embarazo antes de término, sobre todo cuando la vida de la mamá corre peligro. De las principales causas está la preeclampsia. Cuando la preeclampsia, que es esta enfermedad en donde se sube la presión muchísimo durante el embarazo, está poniendo en riesgo la vida de la madre, tenemos que interrumpir el embarazo porque es la única forma de salvarla a ella y salvar al bebé. Entonces, cuando tenemos esto de antecedente, podemos inclusive dar de forma profiláctica lo que son los maduradores pulmonares, de lo que ya habíamos hablado, y sobre todo tener un plan, o sea, siempre tener un equipo de trabajo y un hospital de cabecera en donde sepamos que van a contar con todo, y de eso vamos a hablar en la siguiente cápsula, desde la incubadora, desde, o sea, las tomas de oxígeno, que tengan todo para intubar al bebé si es necesario, los casquitos de oxígeno, todos los cuidados neonatales, una unidad de cuidados intensivos neonatales que cuente con todo. Hay bebitos que necesitan fototerapia y bueno, de eso ya les va a hablar con mayor detalle el especialista. Pero es importante que sepan todo el trabajo que existe desde la parte del ginecólogo para ayudar en lo mayor posible a que este bebé gane peso y que este bebé esté en las mejores condiciones para que cuando llegue a este mundo pues tenga la mayor oportunidad de sobrevida y sobre todo que no tenga repercusiones a futuro. Si estás embarazada o estás pensando en embarazarte, te invito a que saques una consulta para llevar a cabo tu control prenatal. Abajo te dejo los detalles de mi contacto. Posteriormente, en la segunda parte de la cápsula que les tenemos preparada, vamos a tener una entrevista con un especialista en pediatría que además hizo una subespecialidad en neonatología, quiere decir en recién nacidos, y sobre todo en recién nacidos de alto riesgo como lo son los bebitos prematuros.